Muy buenas de nuevo, amigos. Vamos a ver en este vídeo las reglas de derivación. Entonces, en este caso concreto, lo que vamos a ver son unos ejemplos de aplicación de las reglas de derivación, tanto la suma como el producto, a constantes y a funciones potenciales. Son las funciones más sencillas que nos podemos encontrar, por lo tanto, son básicas para poder seguir con derivadas un poquito más complicadas. Si te interesa este vídeo, quédate. Y continuamos rápidamente. The cat and his cave have somehow avoided the dust. And when they say his name, you can be sure that they... Muy bien, pues vamos a comenzar. Primero vamos a ver las reglas de derivación y una tabla de funciones más habituales. No vamos a ir repasando toda la tabla porque se haría muy largo el vídeo, pero sí que hay que tener en cuenta de agenciarse una buena tabla y estudiarse las derivadas básicas. Entonces aquí tenemos una tabla básica de derivadas en las cuales nos vienen las funciones potenciales, raíces cuadradas, funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, etc. Entonces están las expresiones analíticas básicas, sus derivadas y las funciones compuestas, que son lo mismo, pero en vez de ser, por ejemplo, y igual a x elevado a n, pues sería y igual a f de x elevado a una función elevado a un número, en este caso concreto. Entonces, en esta tabla podemos ver prácticamente todos los casos de funciones que nos podemos encontrar. Casi todos, no todos. Muy bien, pues en este caso concreto nos vamos a centrar en la función potencial. Entonces vamos a derivar sumas y productos de funciones potenciales, de raíces cuadradas y de raíces enésimas. Entonces, sin más preámbulos, vamos para allá. Vamos a ver primero las reglas de derivación que tenemos que aplicar. Primero es la derivada de una suma de funciones. La derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas. Por ejemplo, si tenemos dos funciones sumándose, la derivada prima es igual a f' de x más menos g' de x, sumándose o restándose. Muy bien. Seguimos. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Si tenemos una constante, un número, multiplicando a una función, la derivada prima es igual a sacamos la constante de la función y derivamos la función sin más. Después tenemos la derivada de un producto de funciones. La derivada de un producto de funciones puede resultar un poquito larga. Pero bueno, si tenemos dos funciones multiplicándose, f de x por g de x, su derivada prima es igual a f' de x por g de x, tal cual, más f de x por g' de x. Es decir, en una parte del sumando ponemos una función derivada por la otra sin derivar y en la otra lo mismo. La que hemos derivado no la derivamos y derivamos la que no habíamos derivado antes. Es muy fácil y el orden de los factores no altera el producto. Muy bien. La cuarta regla de derivación es la derivación del cociente de dos funciones. Por ejemplo, si tenemos f de x dividiendo a g de x, la derivada prima es igual a f' de x por g de x sin derivar menos f de x sin derivar por g' de x. Todo dividido por la g de x sin derivar, es decir, el denominador sin derivar, al cuadrado. Hay que tener mucho cuidado porque en el producto era con signo positivo y en el cociente es con signo negativo. La regla de la cadena se aplica para derivar una composición de funciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos f por g de x, esto sería igual a la derivada f' de g de x, donde haya x, pues sustituiríamos la g de x por g' de x. Así puede resultar un poco complicado de entender, pero después veremos un ejemplo y lo entenderemos mejor. Muy bien, entonces con las tablas y las reglas anteriores podemos derivar prácticamente todo tipo de funciones. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos básicos. Entonces vamos a ver una suma de dos funciones o de varias funciones, da lo mismo. Y vamos a ver la función potencial, es decir,
funciones del tipo y igual a por x elevado a n, siendo x, la variable, a un número cualquiera y n la potencia. Muy bien. Donde y' es igual a se queda como está. Bajamos la n, que es la potencia, a multiplicar a la a y a la x, y a la n, que se ha quedado en la potencia, le restamos 1. Pues esto sería la derivada. Muy fácil. Veamos el ejemplo 1. Entonces tenemos una función f de x igual a 1 menos 2x más 3x cuadrado menos 4x cubo. Vamos a ver cómo se deriva esto. F' de x sería igual que decir la derivada con respecto de x y ponemos la función tal cual, 1 menos 2x más 3x cuadrado menos 4x cubo. Muy bien, entonces, la derivada de 1, que es una constante, es 0. Es decir, cualquier constante su derivada es 0. Menos. Como aquí tenemos 2 multiplicando a la x, el 2 se queda y la derivada de x siempre es 1. Mirad aquí. Tenemos x elevado a n. Si n es 1, bajamos 1 y le restamos 1 a 1. Y x elevado a 0 es 1. Entonces, por lo tanto, se nos queda 1. Más 3 por, bajamos el 2 a multiplicar a la x y al 2 le restamos 1. X a la 1. Menos 4. Bajamos el 3 por 3 por x y le restamos 1 al 3. X cuadrado. Muy bien, entonces la función derivada f' de x es el 0 se va, el menos 2 por 1 se queda menos 2, más 3 por 2, 6x, menos 4 por 3, 12x cuadrado. Muy bien, ya está, derivada. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Nos dan una función g de x igual a 3x a la 10 dividido por 5 menos 4x a la 6 dividido por 3 más 5x cubo dividido por 6 menos 9 medios. Bien, vamos a ver. Esto se deriva exactamente igual que hemos visto en el ejemplo anterior. G' de x es igual a la derivada con respecto de x de, y ponemos la función tal cual, 3x a la 10 dividido por 5, menos 4x a la 6 dividido por 3, más 5x cubo dividido por 6, menos 9 medios. Y esto es igual a... Vamos a derivar. ¿Qué potencia tenemos aquí? Un 10, pues lo bajamos a multiplicar por x y al 10 le restamos 1, 9. ¿Vale? 3 quintos de 10 por x a la 9. ¿Qué potencia tenemos en el segundo miembro? 6, pues bajamos el 6 tal cual a multiplicar y al 6 le restamos 1, 5, 4 tercios, que se queda igual, de 6 por x a la quinta. Más, ¿qué potencia tenemos aquí? Un 3, pues bajamos el 3 a multiplicar a la x, le restamos un 1 al 3, 2 al cuadrado. Y una constante siempre va a ser 0, su derivada. Muy bien, ahora reordenamos. Multiplicamos 10 por 3, 30 dividido entre 5, 6 por x a la 9. 6 por 4, 24 dividido entre 3, 8. Menos 8 por x a la quinta. Más 5 por 3, 15 dividido por 6, x cuadrado. Entonces aquí lo que podemos hacer es dividir por 3. Entonces 15 dividido por 3, 5, 6 dividido por 3, 2. Simplificamos a lo máximo por x al cuadrado y el 0 desaparece. Muy bien, ya tenemos la función derivada. Bien, vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado. Por ejemplo, nos dan una función h de t igual a 2 dividido por 3t, la variable es lo de menos 3 dividido por 4t cuadrado, más 4 dividido por 5t cubo, menos 5 dividido por 6t cuarta. Bien, pues entonces lo primero que tenemos que aplicar es la fórmula básica esta. Es decir, 1 dividido por una variable elevado a n, a un número, ¿vale? Es lo mismo que poner la variable elevado al número cambiado de signo, negativo. ¿Vale? Entonces 1 partido t a la n es igual que t elevado a la menos n. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, si no se tienen claro estas reglas básicas, lo que tenemos que hacer es repasar las matemáticas básicas. Muy bien.
Entonces, vamos a derivar esta expresión. Entonces, esta expresión h' de t es igual a la derivada con respecto de t y ponemos la expresión tal cual. Muy bien, empezamos a derivar. Derivada con respecto de t de, entonces, 2/3 y ponemos t sin el quebrado, pero a la menos 1. Estamos aplicando esta regla. T a la 1 es igual que t a la menos 1. 1 partido t a la 1 es igual que t a la menos 1. ¿Ok? Continuamos. Menos 3/4, como aquí tenemos t cuadrado, t a la menos 2. Más 4/5, como aquí tenemos t cubo, t a la menos 3. Menos 5/6, como aquí tenemos t cuarta, t a la menos 4. Entonces ya tenemos una función potencial con potencias negativas. Vamos a derivar normal. Entonces el 2/3, en este caso concreto, se queda igual. Entonces bajamos el menos 1, menos t. No hace falta poner, vamos a imaginarnos que aquí hay un 1, multiplicando la t. Y al menos 1 le restamos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 3/4. Bajamos el menos 2 por menos 2. Y a la t, a la potencia, le restamos 1, que es menos 2, menos 1, menos 3. Más 4/5. Bajamos el menos 3. Y a la potencia le restamos 1. Menos 3, menos 1, menos 4. Y menos 5/6. Bajamos el menos 4 por menos 4 por t elevado a menos 4 menos 1 menos 5. ¿Vale? Muy bien, pues entonces ahora vamos a terminar de realizar todas las operaciones. Esto se queda con signo negativo, menos 2/3, y el t a la menos 2 lo bajamos a un denominador, pero quitándole el signo negativo, t al cuadrado, más 3/2 de t cubo. Menos por menos, más este 2 desaparece y aquí se queda un 2. 3/2 de t cubo. Menos, porque más por menos es menos. 12/5, que es 4 por 3, 12 dividido entre 5, por t a la cuarta. Más 5 por 4, 20 menos por menos, más dividido por 6. 20 dividido por 6, lo mismo que 10 dividido por 3. Y el t a la menos 5 lo bajamos al denominador como t a la quinta. Y esta es la función derivada. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo son raíces. Y es igual a 4 por la raíz de x cubo menos 6 por la raíz cúbica de x cuarta más 8 por la raíz cuarta de x quinta. Bien, lo que tenemos que tener claro es que la raíz enésima de x elevado a m es igual a x elevado a m partido por n. Es decir, el exponente de la x dividido por el índice de la raíz. ¿Está claro? Muy bien. Muy bien, vamos a empezar aquí. Entonces, derivada de y con respecto de x es igual a la derivada con respecto de x de, y ponemos la función tal cual. Bien, seguimos. Sacamos las constantes fuera. 4 por la derivada con respecto de x elevado a 3/2. Fijaros, 3, y como la raíz es una raíz cuadrada, no hace falta poner el 2, lo ponemos como 3/2. Menos, sacamos la constante por la derivada con respecto de x elevado a 4/3. 4 dividido por 3, ¿vale? Quitamos la raíz y se nos queda 4/3. Más, sacamos la constante 8 por la derivada con respecto de x a la 5/4. 5 dividido por 4 y quitamos la raíz. Muy bien, entonces ya es una función potencial. Entonces, para derivar la función potencial, lo que tenemos que hacer es 4 por, bajamos el 3/2 por x y al 3/2 le quitamos 1, que es lo mismo que quitarle 2/2. 3/2 menos 2/2, 1/2. Menos 6, se queda tal cual. Y la derivada de x elevado a 4/3 es bajamos el 4/3 y al 4/3 le quitamos 1. Entonces, al 4/3 es lo mismo que quitarle 3/3. Entonces, 4/3 menos 3/3, 1/3. Más 8 por derivada con respecto de x de la x elevado a 5/4. Pues bien, la 8 se queda igual, el 8 se queda igual,
bajamos el 5 cuartos y al 5 cuartos le quitamos 1, que es lo mismo que restarle 4 cuartos. 5 cuartos menos 4 cuartos, 1 cuarto. Muy bien, ya tenemos la derivada. Entonces, terminando de calcular todos los coeficientes, 4 por 3, 12, dividido por 2, 6, por raíz de x. El x elevado a un medio es igual que la raíz de x. Menos 6 por 4, 24, dividido entre 3, 8, por la raíz cúbica de x elevado a 1, pero x elevado a 1 es x. Más 8 por 5, 40, dividido entre 4, 10, por la raíz cuarta de x elevado a 1. Pues se queda la raíz cuarta de x. Y aquí tenemos la expresión derivada. Muy sencillo. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Vamos a ver el ejemplo de el producto de estas dos funciones potenciales. Aquí se va a hacer un poquito más largo, pero atentos. Muy bien, entonces es la derivada de un producto. Y la derivada de un producto es f' de x por g de x más f de x por g' de x. ¿Vale? Es decir, derivamos una y la otra no la derivamos la otra y la una no la derivamos. Entonces, aquí tenemos también la función potencial, tal cual y elevado a e por x elevado a n, o y es igual a por n por f de x a la n menos 1 por f' de x. ¿Vale? Porque aquí tenemos dos funciones. Muy bien. Entonces tenemos que la z', la derivada, es igual a la derivada con respecto de x de un producto de x cubo más 1 al cuadrado por x cuadrado menos 1 al cubo. Muy bien, pues entonces vamos a ordenar esto según nos dice la regla de derivación del producto. Entonces, primero ponemos x cubo más 1, ¿vale? Que es la primera, al cuadrado, y no la derivamos. Y la multiplicamos por la derivada con respecto de x de la segunda, ¿vale? X cuadrado menos 1 al cubo. Más, ¿vale? Más este más de aquí. X cuadrado menos 1 al cubo, sin derivar, por la derivada con respecto de x de x cubo más 1 al cuadrado. ¿Vale? Es decir, una sin derivada por la otra derivada, más una sin derivar por la otra derivada. Muy bien, entonces vamos a desarrollar. Entonces, esto es igual a x cubo más 1 al cuadrado tal cual, por la derivada con respecto de x, y vamos a desarrollar este binomio al cubo. Entonces, para desarrollar un binomio al cubo, también hay que repasar las matemáticas básicas. Pero vamos a ello. Entonces tenemos el cubo del primero. El cubo de x cuadrado es x sexta. Las potencias se multiplican. Menos 3 veces el cuadrado del primero, x cuadrado al cuadrado es x cuarta, por el segundo. Más 3 veces el primero sin tocar por el cuadrado del segundo. 1 al cuadrado, 1. Menos el cubo del segundo. ¿Vale? Esto sería el desarrollo del binomio al cubo. Más x cuadrado menos 1 al cubo se queda tal cual. Y por la derivada con respecto de x de este binomio al cuadrado. Entonces, un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero, x a la sexta, más el cuadrado del segundo, más 1, más 2 veces el primero, 2x cubo, por el segundo, 2x cubo. Ya lo tenemos desarrollado. Entonces vamos a aplicar las derivadas de las funciones potenciales. Entonces tenemos, el primero sin derivar se queda tal cual, x cubo más 1 al cuadrado, por 6x a la quinta, ya sabemos lo que ha pasado, ha bajado el 6 y al 6 le hemos quitado 1, menos 12x al cubo, más 6x menos 0, la derivada de una constante es 0, más, esto se queda tal cual, porque no se deriva, x cuadrado menos 1 al cubo, y derivamos esta expresión, 6x a la quinta, más 6x al cuadrado, 3 por 2, 6, le quitamos 1 al 3, 2, más la derivada de una constante, que es 0. Muy bien, ahora
vamos a reagrupar. Se queda esto como x cubo más 1 al cuadrado por 6x a la quinta menos 12x cubo más 6x más la multiplicación de x cuadrado menos 1 al cubo por 6x a la quinta más 6x cuadrado. Podríamos desarrollar el cuadrado, podríamos desarrollar el cubo, podríamos hacer toda la multiplicación y simplificarlo lo máximo posible. Pero bueno, dando la expresión así, ya la damos por concluida. Pues muy bien. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis entendido cómo se derivan las funciones potenciales y las constantes, así como también cómo se deriva el producto de dos funciones. Y seguiremos en un próximo vídeo con funciones un poquito más complejas. Ya empezaremos a derivar funciones logarítmicas, empezaremos a derivar funciones trigonométricas e hiperbólicas y nos iremos metiendo poco a poco en ejercicios un poquito más complicados. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.